A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Nancy Bonilla. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y es un privilegio el que Dios me ha dado a compartir la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se titula Los muros de Jericó caen. Josué, capítulo 6, versículos del 6 al 16 y el 20. Introducción. Las estrategias de Dios en la conquista de Canaán son impresionantes. Siempre nos sorprende los métodos que Él usó para que su pueblo obtuviera la victoria en cada ocasión. rodear. Pareciera algo ilógico que rodear la ciudad de Jericó y dar 7 vueltas al son de bocinas y al séptimo día iban a caer los muros de Jericó. Eso parecía tener un sentido irracional, pero para Dios no tenía ningún sentido irracional. Recordemos que no era de los israelitas que por ellos mismos iban a obtener la victoria, sino que el nombre de Dios iba a ser glorificado. Dios les había prometido a los israelitas que les iba a entregar que les iba a entregar en sus manos a estas personas y darles el territorio. El Señor nos ve como soldados llamados a conquistar todo lo que nos ha sido provisto en Cristo. Hay un mundo perdido que debemos evangelizar y eso entraña una gran oposición espiritual al obrero cristiano. Por lo tanto, debemos de recordar que debemos de ser obedientes, porque la estrategia es seguida de una obediencia y en realidad la victoria iba a ser del Señor. Miremos el siguiente título de nuestra clase. Josué instruyó que los soldados irían delante del arca del pacto. La estrategia que Dios utilizó, que Dios le entregó a Josué para la toma de Jericó, tiene gran valor para nosotros hoy en día los cristianos. Notemos de que Josué, ahorita vamos a ver que Josué, en el versículo que se leyó, Josué mencionó en primer lugar el arca del pacto por el significado que debía de tener. Nosotros debemos aprender de que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, debemos de tener presente primero a Dios. Siempre como prioridad debemos de tener a Dios en nuestro diario vivir. Así como dijo Moisés. Miremos qué dijo Moisés en Éxodo 33:15. Dijo, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
O sea, nosotros debemos de decirle a Dios que si su presencia no va con nosotros, no vamos a ir. O sea, poner de primero a Dios siempre, siempre, siempre. En cada actividad que nosotros realicemos debemos de poner a Dios siempre en primer lugar. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Josué capítulo 6, versículo 6. Debemos notar que las instrucciones de Josué no eran una mera táctica militar, sino un plan directamente de Dios. Por lo tanto, tendría éxito rotundo. Podemos estar seguros de que si seguimos las instrucciones del Señor, nos irá bien en la batalla. Cuando nosotros realizamos alguna actividad, más que todo las personas que todavía están estudiando, ya sea en la escuela, en la universidad, eh, siempre hay, el maestro siempre les dice, primero escuchen, sigan las instrucciones y luego realicen la prueba. Igual es acá. Dios les dio una instrucción clara, precisa y concreta que debían seguir. La instrucción parecía ilógica, irracional, pero Dios tenía un plan y Dios sabe por qué da a veces una instrucción que nosotros en nuestra mente finita podemos decir, ¿esto por qué? O sea, y yo voy a hacer lo que yo quiera. No, momento. Dios da las instrucciones y las instrucciones las tenemos en esta palabra. Eso es lo que nosotros debemos de seguir, las instrucciones que Jesús nos da. Sigamos viendo qué dice nuestra clase. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. En este versículo se establece la manera como el pueblo debería marchar alrededor de Jericó. Por ejemplo, delante del arca de Jehová irían 7 sacerdotes llevando bocinas de cuerno de carnero. Delante de estas personas también iban a ir los que estaban armados. Y después iba a ir el pueblo para comenzar a marchar alrededor. Parece absolutamente, como ya se dijo, absolutamente ilógico de que como unos muros iban a caer solo al marchar alrededor. Es algo ilógico, pero es un milagro. Un milagro que es algo, un milagro es algo sobrenatural. Y aquí podemos ver que no, la batalla no iba a ser ganada por Jericó ni por Josué. La batalla iba a ser ganada por el Dios de dioses y el Rey de reyes y el Señor de señores. Por lo tanto, aquí lo que aprendemos, o sea, en estos versículos, en estos pocos versículos que vamos, lo que aprendemos es que debemos de hacer todo conforme a los lineamientos de Dios. El Señor nos va a conducir y nos va a dar la conquista si hacemos todo conforme a los lineamientos del Señor. Miremos qué nos sigue diciendo la clase. Hubo un orden establecido para marchar alrededor de Jericó. Y esto dice la palabra de Dios. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arco de Jehová y tocaron las bocinas, y el arco del pacto de Jehová lo seguía. Josué capítulo 6, versículo 8. El orden lo había establecido Dios y se lo había dicho a Josué. Josué, por lo tanto, se le trasladó esa misma instrucción, le trasladó a todas las personas que iban a estar involucradas. Y debía de seguirse las instrucciones al pie de la letra. En el versículo 8 se da un gran testimonio de la unidad entre Josué, los sacerdotes, los soldados y el pueblo.
Una vez que las instrucciones del líder fueron dadas, los involucrados actuaron conforme a lo que se les instruyó. Fíjense que aquí es algo que el pueblo no protestó, no dijo nada, los sacerdotes tampoco dijeron nada, sino que siguieron las instrucciones tal y cual se las estaba dando Josué. Y tal vez muy de mañana, todos agarraron sus cosas y se organizaron tal y cual la instrucción se les había dado. Es una característica de los que conocen a Dios obedecerle diligentemente. Recordemos a Abraham, quien se levantó muy de mañana para dar curso a lo que Dios le había dicho respecto a Isaac. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3. Fíjense que cuando nosotros vamos a realizar una conquista que Dios ya nos ha establecido, debemos de quitar toda pereza e ir deprisa a cumplir con lo que Dios nos ha establecido, así como lo hicieron estas personas. Sigamos viendo qué dice la palabra de Dios para nuestra clase. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué capítulo 6, versículo 9. Este es el orden que vamos a ver, este es el orden que miramos cómo debían de ir marchando, el orden que Dios les estipuló, cómo debían de organizarse las personas. Y fíjense que es algo muy importante, porque así como Dios da este orden aquí, en todas las escrituras vamos a encontrar un orden que Dios dio las instrucciones, cómo se debían de hacer las cosas. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando en un hogar, el orden establecido es que primero está el esposo, luego está la esposa y los hijos. El esposo se tiene que sujetar a Dios para obtener la bendición, se tiene que someter a Él. Y de ese sometimiento después viene la esposa y luego los hijos. Es un orden que estableció, un lineamiento que estableció Dios. Igual acá, Dios estableció un orden cómo se debían de hacer las cosas. Dios nos da un orden en lo cual nosotros debemos aprender y a someternos a esas instrucciones, a esos lineamientos que da Dios. Miremos cuál es el orden que les había dado para este caso. Primero, iban los hombres armados con los estandartes de cada tribu. Segundo, los 7 sacerdotes con las 7 bocinas. Tercero, le seguía el arca de Jehová, llevada también por sacerdotes de la tribu de Leví. Cuarto, por último iban los que formaban la retaguardia. Si miramos aquí, el orden, o sea, en el orden que estaba, no fue primero el arca del pacto, como lo fue cuando ahorita en la clase de la semana pasada el hermano Alejandro nos habló que primero iba a pasar el arca del pacto y luego iban a pasar todas las demás personas. Aquí no. Aquí primero iban a pasar las personas y luego, después iba a estar el arca del pacto. Pero recordemos aquí que el milagro iba a suceder, es un milagro y que iba a ser un milagro portentoso, porque no tenemos ni idea por qué los muros cayeron. O sea, no pusieron bombas, no atacaron. Y las personas de Jericó, cuando vieron eso, o sea, han de haber pensado, ¿y estas personas por qué? Es algo ilógico, ¿qué están haciendo? O sea, se quedaron, en mi pensar, se quedaron choqueadas porque decir, sí, ya pasaron el río Jordán y ahorita vienen a atacarnos a nosotros, pero solo están rodeando la ciudad y no están haciendo mayor cosa. Es ahí que Dios actúa en cada forma de diferente manera. Tenemos un Dios creativo que todos los milagros que Dios hizo, los hizo de una forma diferente. Sanar a un cojo, sanar a la persona o a una persona ciega,
todos los días que tenemos también son diferentes. Todos los amaneceres son diferentes. Tenemos un Dios maravilloso que todo lo hace diferente. Entonces, por tal razón, este milagro iba a ser totalmente diferente cuando cruzaron ellos el río Jordán. A la vez también podemos ver que Dios siempre actúa de esta forma para que nosotros estemos confiados en lo que Dios va a hacer. Debemos de tener plena confianza que Dios está con nosotros, a pesar de está con nosotros. Ahora, esta lucha que ellos iban a tener no era contra Jericó. Miremos ahorita, la lucha no es contra Jericó. Si lo aplicamos ahorita nosotros, nuestra lucha no es contra Jericó, sino espiritual, contra Satanás. Miremos qué nos dice, que tenemos que tomar la armadura para enfrentar esa batalla. Y miremos qué dice Efesios 6, 10, 11 también. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos está preparando para una guerra, pero quiere que sigamos los lineamientos que Dios ha establecido, que Él mismo nos ha establecido. Tenemos que ser obedientes y tenemos que tener fe. Obedientes es una palabra que se dice muy fácilmente, pero hacerla, acatarla, cuesta demasiado. Tal vez para ustedes no, para Nancy Bonilla cuesta mucho acatar, ser una persona obediente y dejar de cuestionar a Dios en muchas cosas. Estas personas, los israelitas, no cuestionaron a Dios, no le dijeron, Dios, ¿y ahora por qué tiene que ir primero el arca del pacto? No, calladamente obedecieron. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, obedecer. Cuando a veces el pastor, que es el guía, la persona que Dios dejó para darnos la guianza en la iglesia, nos da una instrucción, nosotros debemos de obedecer esa instrucción que nos da, no cuestionarlo y no rebatirlo, sino que debemos ser obedientes a esa instrucción que se nos da. Miremos qué nos sigue diciendo la clase del día de hoy. Aquí hay una enseñanza de gran valor para nosotros. No nos podemos cruzar de manos y dejar que Dios lo haga todo independientemente a nosotros. En verdad, Él nos quiere usar como instrumentos de su poder. La Biblia enseña que es el Señor quien adiestra nuestras manos para la batalla. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 35. Miremos qué nos dice el siguiente texto de nuestra clase. El pueblo debía estar en silencio en las primeras jornadas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Josué capítulo 6, versículo 10. Aquí podemos ver de que Josué recibió las instrucciones de Dios y este mismo Josué se las trasladó a los israelitas y los israelitas calladamente obedecieron y tenían que marchar alrededor y de Jericó. Cuentan los estudiosos que Jericó más o menos tenía un territorio aproximadamente como de 3 hectáreas. ¿Cuánto es una hectárea? Me van a preguntar ustedes. Una hectárea es más o menos como una manzana. Y el tiempo que se iban a tardar aproximadamente era dentro de 30 minutos a 45 minutos el darle la vuelta a las 3 hectáreas. O sea, aproximadamente eran como 3 manzanas que le iban a dar la vuelta, porque ellos iban a ir marchando calladamente. Sin duda que el grito de guerra, estos gritos, debían de emitir un grito de guerra.
que sería algo asombroso para las personas de Jericó. Un grito de guerra, con un grito de guerra iban a caer los muros. Suena ilógico. Para nosotros suena ilógico. Para Dios no. Miremos ahorita aquí en esta clase, vamos a aprender en esta parte, vamos a aprender varias lecciones. Y la primera es... Primera lección. Mientras nosotros estamos callados, pero haciendo la voluntad divina, el Señor trabaja a nuestro favor. Fíjense que acá, antes de que los muros de Jericó cayeran o fueran derribados, el pueblo debía de pasar una prueba. Debía de seguir la instrucción calladamente y no iba a ver el resultado. Pasó un día y no se iba a ver el resultado. Era una prueba de fe, igual como nosotros. A veces pasamos, o sea, nos da la instrucción y nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado, pero no miramos nada. Pasa la siguiente vez y seguimos una instrucción y no miramos algún resultado. Y en una tercera vez, nosotros seguimos la instrucción y no pasa nada. Es Dios el que va a obrar en el momento en que Él quiera obrar. Debemos de ser cuidadosos al seguir las instrucciones de Dios para tener un éxito rotundo. Seguir las instrucciones que nos da Dios. Miremos la siguiente lección que nos da. Segunda lección. Dios es honrado, no solo cuando hace grandes proezas, sino cuando usa para hacerlas a un pueblo que hace su voluntad. Miremos qué nos sigue diciendo nuestra clase en Josué. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué capítulo 6, versículo 11. Miren aquí algo muy importante, que el arca del pacto siempre iba con ellos. La presencia de Dios siempre iba con ellos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿será que nosotros siempre nos encomendamos antes de realizar alguna actividad a Dios y le decimos a Dios que vaya con nosotros, que no nos deje solos, que Él sea el que vaya primero? Así como hicieron ellos, que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. ¿Será que nosotros somos así? Siempre. El arca del pacto siempre fue con ellos. En este caso en concreto fue con ellos y regresó con ellos. Nosotros salimos a trabajar y será que vamos con la presencia de Dios y nos encomendamos a Dios y regresamos de trabajar o regresamos de realizar alguna actividad y será que la presencia de Dios está con nosotros. Miremos la última lección que nos da en esta clase. Tercera lección. Así que para hacer y para reposar nos hace falta contar con el respaldo de nuestro Dios. Sigamos viendo qué nos dice el siguiente título de nuestra clase. Los israelitas marcharían con sonido continuo de bocinas. En esta parte de la clase nos dice las instrucciones para el siguiente día. Miremos qué nos dice. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Josué capítulo 6, versículo 12. En esta clase, en este versículo 12, nos muestra que aparentemente iban a realizar lo mismo del día anterior. Y al realizar lo mismo, ¿dónde iban a tener la victoria? ¿Dónde iban a obtener esa victoria? A veces nosotros nos preguntamos, Dios, me levanto temprano, hago esto, hago lo otro. Es una vida monótona. Lo que hacemos pareciera una vida monótona, pero realmente la fidelidad. Nosotros debemos ser siempre fieles y mostrar esa fidelidad a Dios. En esa monotonía, Dios va a obrar. Pareciera que me levanto temprano, voy a trabajar, regreso y no pasa nada de lo que yo estoy pidiéndole a Dios.
Y Dios va a obrar en el momento que Él crea conveniente, no en el momento que yo crea, ni en el momento en que ustedes crean, sino que en el momento que Dios quiera obrar. Está probando nuestra fe, está probando nuestra fidelidad hacia Él. Cuando hay que levantarse tan temprano, a veces nuestra fe decae. Hay un momento en la vida en que decimos, pero siempre hago lo mismo y no pasa nada. Lo mismo y no pasa nada. Dios sabe cuándo va a actuar. Por supuesto, Dios podía el primer día mostrar todo su poder y darles a Jericó. Pero los procesos que forjan nuestro carácter no son realmente cortos. Terminan cuando Dios sabe que hemos superado la prueba. A veces al pasar estos procesos, cuando Dios está obrando, para nosotros es eterno, se mira un tiempo eterno. Pero Dios sabe por qué nos está forjando. A veces nos está forjando el carácter, a veces está forjando alguna circunstancia, algo que quiere que nosotros cambiemos de nuestra vida. Y ese es ahí donde nosotros debemos superar esa prueba. Yo lo miro así como cuando estamos estudiando y nos realizan la prueba. Ahorita va a ser el momento del examen. Y cuando se pase el examen, nosotros a veces agarramos la hoja y empezamos. Y ese tiempecito parece eterno. Parece muy eterno. Cuando nosotros tomamos y pasamos y miramos la primera pregunta y no la sabemos, entonces leemos la segunda pregunta y más o menos la contestamos y la tercera y ese tiempo se hace eterno. La prueba a veces se hace eterna, a veces. Otras veces es rápida, dependiendo. Y es ahí, en esa prueba, donde nosotros tenemos que aprender y poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido y lo que Dios nos quiere enseñar sobre un tema determinado para nuestra vida. Sigamos viendo nuestra clase. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Josué, capítulo 6, versículo 12. Al estudiar este versículo, miramos de que otra vez salen los hombres, otra vez sale el arca del pacto, y van a hacer el ridículo. Para nosotros, para las personas de Jericó, probablemente hicieron el ridículo en ese momento. A veces Dios nos dice que tengamos que hacer algo y nosotros le decimos, Dios, pero eso parece ridículo que yo lo haga. Parece ridículo que yo me quede callada. Parece ridículo de que me estén regañando a cada rato y no pasa nada. Y no miro. ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está tu actuar? Pero es ahí donde debemos de permanecer y seguir las instrucciones de Dios. El sentido común diría: ¿qué podrán lograr estos soldados hebreos exponiéndose diariamente al peligro? El cuadro visible de aquella marcha no tenía ningún sentido militarmente estratégico. Pero hay una frase que mide el nivel de obediencia de los conquistadores. La expresión es andando siempre. Dice que tenemos que andar siempre de la mano del Señor, siempre que su presencia vaya con nosotros. Y una mínima desviación de que ellos no hicieran tal cual Dios lo había hecho o lo había dicho, todo iba a venir abajo. Debemos de seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios nos da. Finalmente, aprendemos que cuando el Señor está entre nosotros como el arca del pacto estaba entre los israelitas, no estamos a la defensiva, sino a la ofensiva
en la conquista. Fíjese que los habitantes de Jericó fueron confrontados ante un conquistador que los puso en pánico y los doblegó frente a Israel. Y los puso en pánico. ¿Cómo van a decir ustedes cómo los puso en pánico si solo los puso a dar 7 vueltas? Era una estrategia militarmente, podemos decir, que no era la apropiada para nosotros. Pero el jefe de los ejércitos sabía que era la apropiada. Esa estrategia era la indicada para seguir en ese día. Nuestro Dios nunca pierde una batalla. Nunca va a perder una batalla nuestro Dios. Nunca, nunca. Si nosotros hacemos una retrospectiva de nuestra vida, Dios nunca ha perdido una batalla. Al contrario, las ha ganado todas las batallas. Miremos qué nos sigue diciendo nuestra clase. Los conquistadores dieron 13 vueltas en total a la ciudad. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Josué capítulo 6, versículo 14. La guerra no iba a ser, esa guerra no iba a ser de los israelitas, sino que esa guerra la iban a ganar a la manera de Dios. No a la manera de ellos, a la manera de Dios. Dios estaba dando las instrucciones y debían de seguir las instrucciones tal cual para ganar la guerra, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y es aquí que tenemos que tener una verdad rotunda. El Señor es el que peleaba la batalla por ellos. Y el Señor era el que les iba a dar el triunfo. Igual con nosotros, el Señor es el que pelea por nosotros la batalla y es el que nos va a dar el triunfo cuando Él quiera, no cuando Nancy Bonilla quiera ni cuando ustedes quieran, sino que cuando Dios diga nos va a dar el triunfo. ¿Estamos peleando una batalla? Sí, estamos peleando una batalla y nos va a dar la victoria, sí, pero cuando Él quiera y en la forma en que Él quiera. Sigamos viendo qué dice nuestra clase. Por el contrario, cuando el pecado era expiado y el pueblo se reconciliaba con Dios, el Señor mismo se encargaba de los enemigos. Tal fue el caso de Israel en días de Samuel, pues cuando hicieron las paces con Dios en Mizpa, los enemigos filisteos fueron vencidos. Debían de seguir las instrucciones tal cual, porque si no les iba a pasar lo que les pasó cuando iban a conquistar Jai, que Acán tomó del botín y ahí perdieron la guerra. Por eso debían de seguir las instrucciones tal cual Dios les había dado. Y seguimos viendo qué es lo que dice nuestra clase. Allí surgió aquella frase tan importante respecto a los milagros de Dios en la guerra. Ben Ezer quiere decir piedra de ayuda. Entonces Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 13 al 12. No sé cuántos de nosotros podemos decir Ebenezer. No sé cuántos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hasta aquí me ayudó Jehová? Es algo muy difícil decir hasta aquí me ayudó Jehová. No es nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas de Dios. Miremos qué nos sigue diciendo en nuestra clase. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Josué, capítulo 6, versículo 15. Miremos que había llegado el último día. Y en este último día tenían que dar 7 vueltas. Aproximadamente, si les había dicho que eran 3 hectáreas el territorio que tenía Jericó,
y que se tardaban como media hora, 45 minutos, dar una vuelta 7 veces, ¿cuántos iban a tardar? Iba a ser aproximadamente entre 3 horas y media a 4 horas, aproximadamente, según los estudiosos. Y miren, aquí hay algo curioso que hay que resaltar. En este versículo, si miramos, se repite 3 veces 7, porque dice séptimo día 7 veces, 7 veces. El 7 es un número que está catalogado por ser perfecto. La batalla iba a ser perfecta, porque las instrucciones fueron perfectas, porque el que las había dado es perfecto. Entonces iban a tener un éxito rotundo por este mismo. Imagínense que si dar una vuelta parecía absurdo, 7 vueltas en un mismo día iba a parecer todavía más absurdo. Miremos qué nos sigue diciendo la clase. Al sonido de bocina y el grito del pueblo, los muros cayeron milagrosamente. Miren, aquí está tal vez la parte más emocionante de nuestra clase, porque dice que y se iba a mostrar un cuadro espectacular que nunca jamás se había dado. Un milagro portentoso, el cual era, miremos qué dice la palabra de Dios. Al sonido de bocina, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Fíjense de que aquí es algo muy maravilloso. Yo no sé si ustedes logran entender y captar este momento, y me gustaría que se lo imaginaran en su mente. Al dar la séptima vuelta, Josué iba a gritar y se iba a decir, gritad porque Dios nos ha entregado la ciudad. Y así fue, o sea, Josué tenía aquella certeza de que Dios lo iba a hacer, porque Dios se lo había dicho. Y el pueblo no titubeó y gritó también. O sea, cayó de una forma sobrenatural, o sea, esos muros cayeron de una forma sobrenatural. A través de la fe, siempre debemos, o sea, debemos de, como esas personas tuvieron fe, nosotros también. O sea, cuando va a ser el momento preciso que Dios nos diga, ahorita es tu batalla, ahorita vas a ganar, nosotros debemos de gritar con fe y darle gloria a Dios y exclamarle y darle toda la gloria a Él, porque no es por nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas de Él que vamos a tener esa victoria rotunda y que todas las personas se van a quedar calladas y asombradas de ver el milagro que Dios está utilizando, que nosotros Dios nos escogió lo vil y menospreciado, y lo sencillo es lo que está utilizando Dios para hacer un milagro rotundo. Miramos que nos sigue diciendo nuestra clase. El carácter de un verdadero creyente no debe ser de menos calibre que ese. Creer que equivale a hacer a Dios veraz. Al enfrentar los distintos retos de nuestro peregrinaje al cielo, debemos tratar de que nuestra conducta sea consecuente con nuestra fe. Cuando el Señor nos manda, aunque al principio parezca absurdo, debemos de ir. Debemos de proclamar ese mensaje, porque para eso fuimos hechos, para proclamar el mensaje de salvación. Y Él va a dar la batalla, la vamos a ganar por medio de Él, y Él nos va a dar esa victoria rotunda. Miremos qué nos dice el versículo 20 de nuestra clase. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió entonces luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué, capítulo 6, versículo 20. Tras el toque de los cuernos de carnero por parte de los sacerdotes, y luego el pueblo gritó, los muros se fueron derribados. Imagínense cómo se han de haber quedado impactados el pueblo de Jericó.
No utilizaron algún arma visible. El arma que utilizaron fue la fe y la obediencia. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿están utilizando la fe y la obediencia como armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Así de simple es la narración bíblica de un milagro tan portentoso. La misma sencillez del relato nos muestra que para Dios es absolutamente natural hacer milagros a favor de los que le obedecen. Como era una ciudad bajo el juicio de Dios, hasta los animales debían morir. Pero Rahab, la ramera que había creído a Dios, fue salva con toda su familia que estaba en su casa. Luego la ciudad fue consumida con fuego. Después de que Dios visita una ciudad con juicio, hay castigo para los malhechores y salvación para los que aceptan la gracia divina. Debemos conducirnos con temor de Dios y pedirle que su misericordia se engrandezca sobre nosotros. Ahorita, para concluir nuestra clase, pensemos que los muros cayeron una vez. Ahora los muros pueden volver a caer. No sé cuál es el muro que usted tenga. No sé qué denominación le dé al muro que usted tenga. Puede ser el muro se denomine esposo, esposa, hijos, trabajo, o amigos, o alguna circunstancia. Esta clase, esto que Dios nos ha dicho, es para varias personas que Dios les está hablando puntualmente. ¿Cuál es el muro? ¿Cómo se le denomina su muro? ¿Están siguiendo las instrucciones que Dios que les ha dado? Los muros van a caer en el momento en que Él diga, pero solo tenemos que tener fe y ser obedientes. Fíjense que Dios abrió el Mar Rojo la primera vez. Dios hizo un milagro portentoso. Después abrió el río Jordán. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. O sea, no estamos perdidos. El milagro va a suceder cuando nosotros nos dobleguemos ante la presencia de Dios, cuando nosotros le obedezcamos a Él, cuando nosotros tengamos nuestra fe depositada en Él. Dios puede hacer milagros porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Para Dios no hay nada imposible. Fíjense que sanó vientres estériles, como se nos dijo en una clase. Sanó el vientre de Sara, sanó el vientre de Raquel, sanó el vientre de Rebeca. Son las madres de las cuales la nación de Israel no podría haber existido porque ellas eran estériles. Pero Dios sanó esos vientres. Lo hizo una vez, lo hizo otra vez y lo hizo otra vez. Y no fueron las únicas, porque fueron muchas personas también más. No somos los únicos que necesitamos un milagro. Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. La historia se repite. Nosotros somos un milagro de Dios y Dios ha hecho muchos milagros alrededor de nuestra vida, si lo miramos así. Va a volver a hacer otro milagro. Solo tenemos que tener fe y ser obediente. Dios nunca ha fallado. Dios siempre ha sido fiel. Dios mueve montañas y Dios puede hacer caer esos muros. Lo puede hacer una y otra vez. Solo si nosotros tenemos fe y somos obedientes y agarrarnos de esta palabra y creer que lo va a hacer. Lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Ahora les pregunto yo para concluir la clase. ¿Hay algo imposible para Dios? Tu milagro, ponle nombre a tu milagro y cree. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios te puede sacar de la situación en la que te encuentres. No importa cuál sea. Solo debes de creerle a Él y ser obediente, rendirte a Él.
y que Él sea la prioridad en tu vida. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga.